Hola a todos. Hoy es 23 de agosto. Aquí, en California, es domingo por la noche. En Nueva Delhi es lunes por la mañana, donde se encuentra nuestro querido amigo y colega y distinguido miembro de nuestro canal, Praveen Swahini, que se une a nosotros. Nos dirigimos a ustedes en un horario poco habitual. La razón es que les hemos prometido traerles noticias de naturaleza explosiva, noticias que necesitan conocer y que no están disponibles en los medios corporativos ni en ningún otro lugar. Tenemos el privilegio de contar con la confianza de las personas que nos hacen llegar estas noticias, y nosotros se las transmitimos a ustedes. Así que, si les gusta lo que hacemos, por favor, pulsen el botón de me gusta y suscríbanse. Vayan a nuestro canal de Substack. Se lo enviaremos directamente a su correo 2 veces por semana. Y con todo esto, doy la bienvenida a mi querido amigo y colega, Praveen Swahini. Hola, Praveen. Muchísimas gracias, Zulfikar. Siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, es usted muy amable, muy amable, muy amable. Y no se imagina cuánta gente aprecia sus comentarios tan documentados. Así que permítame ponerle al día sobre la noticia que le trae aquí y que también me trae a mí. Nos han informado fuentes fiables de que, en lo más alto de la agenda del mariscal de campo Asim Munir durante su visita a Irán, está hablar de la invitación que Asim Munir está transmitiendo a los dirigentes iraníes para que se unan al Acuerdo de la Meca. Es una noticia muy importante porque se ha dicho que el Acuerdo de la Meca era simplemente una operación de imagen, que no tenía verdadero significado y que no iba a lograr nada. Pero ahora, después de que Turquía, Arabia Saudí y Pakistán se hayan unido a este acuerdo, la cuarta invitación llega a Irán. Y eso es muy significativo, porque Arabia Saudí e Irán no han sido precisamente mejores amigos. Y si esto puede ocurrir, si puede hacerse realidad, entonces una gran brecha que se ha creado, en mi opinión, una brecha artificial entre Arabia Saudí e Irán, quedaría sustancialmente borrada. Así que Asim Munir está allí para hablar de eso. Y esto nos llega de alguien muy fiable, muy cercano al presidente del Parlamento Ghalibaf, número 3 en la estructura de poder. También se nos ha informado de que Asim Munir va a hablar de algo completamente opuesto a lo que Scott Bessent ha estado proclamando, que será la madre de todas las sanciones. Abrir una brecha entre Pakistán y Teherán y todos los demás para que Irán quede aislado. Pakistán e Irán van a trabajar en un aumento de 10 veces, de aquí a los próximos 3 años. Y Asim Munir, en representación del gobierno de Pakistán, también está manteniendo conversaciones sobre relaciones de esa naturaleza con los dirigentes iraníes. Así que son noticias muy significativas. El tercer punto del orden del día, en cuanto a noticias importantes, y de hecho también hay más para nuestro querido amigo y colega que hará comentarios al respecto, es que el príncipe heredero de Bahrein, donde está situada la Quinta Flota, se encuentra actualmente en Islamabad, en Rawalpindi, para ser más precisos, en el cuartel general del ejército pakistaní. Está manteniendo conversaciones con la segunda persona al mando sobre la incorporación de Bahrein al acuerdo de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán. Ahora bien, dado que la Quinta Flota tiene allí su sede, hablar de un acuerdo de defensa con Pakistán no tiene por qué ser una noticia bien recibida por el señor Bessent y el señor Trump, porque todo su interés consiste en crear una brecha entre todos estos países de la región, en lugar de unirlos. ¿Y cómo se puede tener allí la sede de la Quinta Flota mientras el país busca defensa en Pakistán? Además, antes de que ocurriera todo esto, cuando me dirigí a mi querido amigo y colega, le dije que Irán había tomado la decisión de considerar muy negativamente a cualquiera que se uniera a Estados Unidos para imponer estas sanciones. Y tenían preparado todo un abanico de medidas. Entre ellas estaba una decisión real, tomada por el líder supremo, de enriquecer uranio al 90%. Antes estaba mucho menos enriquecido. El 90% es grado armamentístico.
y el líder supremo no había tomado esa decisión. Pero se nos ha informado, se nos ha dicho de fuentes fiables que esa decisión se ha tomado. Y el equipo nuclear está ahora ocupado enriqueciendo uranio al 90%. El paso de ahí a un dispositivo atómico real es muy pequeño. Así que esto es una preparación para una escalada por parte de Estados Unidos. Por tanto, Irán está controlando la escalera de la escalada. Además de todo eso, Irán ha hecho un anuncio, y esto ya es público, diciendo que cualquiera que se una a Estados Unidos para imponer sanciones a Irán será considerado por Irán un enemigo de Irán y será tratado en consecuencia por Irán. También sabemos que Irán ha decidido que va a estar preparado para resistir todas estas sanciones, para soportar toda la presión hasta noviembre. En ese momento, creen que Estados Unidos no va a poder seguir adelante. Así que esto forma parte de muchas de las noticias que están ocurriendo, y por eso estamos aquí. Ahora, Parveen, adelante, danos sentido a todo esto. Muchas gracias, Zulfikar. En realidad, ha dicho muchas cosas. Así que he tomado brevemente nota de los 5 puntos que ha mencionado. Permítame hablar de cada uno de ellos en el mismo orden en que los ha planteado. En primer lugar, sí, sabemos que el mariscal de campo, Asim Munir, está ahora mismo en Teherán con la delegación. Así que, como usted dice, Pakistán tratará de explorar la posibilidad de que Irán se una al Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca. Ahora bien, en mi opinión, quizá Irán no debería querer hacerlo. Y la razón es sencilla. El objetivo de Irán es sacar a las fuerzas estadounidenses de Asia Occidental y sustituir el marco de la ONU, basado en el concepto de seguridad absoluta, por un marco regional basado en el concepto de seguridad colectiva. Este es su objetivo principal, junto con tener el control total del estrecho de Hormuz. Ahora bien, si ese es el objetivo, un paso decisivo para lograrlo, incluso mientras las fuerzas estadounidenses siguen en Asia Occidental, es la firma de este Acuerdo Conjunto de Defensa de la Meca, del 7 de agosto, entre 3 países, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. ¿Cuál es la implicación de esto? Llegaré a ello dentro de un momento, porque es importante que también lo entendamos. En lo que respecta a Irán, como he dicho, es la agenda de Irán la que está impulsando el JDA. Así que para Irán, unirse en esta fase quizá no sería muy prudente, porque deberían centrarse más bien en sacar a los estadounidenses de Asia Occidental. Eso es lo que deberían buscar. Usted ha señalado con razón que si firman esto, las relaciones entre Arabia Saudí e Irán se reforzarán, se estrecharán. Entiendo su argumento, pero también debemos tener presente que ambos países, tras un intervalo de 7 años, fueron acercados en Pekín en 2024. Así que, en lo que respecta a China, sigue siendo el referente o la figura clave para ambos países. Y estoy seguro de que los diplomáticos chinos, de alguna manera, están comunicándose con los dos países. Así que esta es mi postura. Si Irán se suma, perfecto. Si Irán no se suma en esta fase, quizá el acuerdo de defensa de la Meca sea más prudente. Así es como yo lo veo. Pero por supuesto, esta es una decisión que tomará Irán. El segundo punto que planteaba era el aumento del comercio por 10. Bueno, es algo bienvenido. Es algo que debería haber ocurrido y que está ocurriendo, el aumento del comercio entre Pakistán e Irán. Por una razón muy sencilla. Desde el 17 de junio, cuando se firmó el memorando de entendimiento, Irán ha dejado muy claro que Pakistán es un miembro muy importante para llevar a cabo ese memorando. Por eso lo llamaron el Memorando de Entendimiento de Islamabad. Y después de eso, todo lo que está ocurriendo, el Acuerdo Conjunto de Defensa, el marco regional, está avanzando ahora hacia un marco islámico. El país clave en todo esto es Pakistán, y los iraníes son conscientes de ello. Y como usted ha señalado acertadamente, China está detrás de todo esto.
así que es algo enormemente positivo. Ambos países se benefician de ello, con independencia de la guerra económica estadounidense, de la que hablaremos dentro de un momento. En sí mismo, son buenas noticias para Pakistán, siempre que Pakistán sea capaz de... Y bueno, desde dentro de Pakistán llegan muchos indicios de que también están analizando su gobernanza para ver cómo pueden aprovechar todas las grandes oportunidades económicas y geopolíticas que se les presentan. El tercer punto que planteó es Bahrein. Sí, Bahrein tiene esta quinta flota, pero no creo que esa quinta flota siga allí, porque toda esa infraestructura ha sido destruida. Y en cuanto al centro logístico para los estadounidenses, ahora está en Diego García. Y al convertirse Diego García en el centro logístico, lo que han hecho los estadounidenses es que para combatir a Irán se han visto obligados o han tenido que unir dos teatros de operaciones. Han unido el mando central y el mando del Pacífico de Estados Unidos. Ahora ambos trabajan para librar la guerra contra Irán. Ese es el nivel de preparación estadounidense y la preparación para la guerra que Irán ya sabe está librando contra ellos. Así que, para que Bahrein se sumara a esto, era algo natural. Tenía que ocurrir. De hecho, más significativo que esto, yo diría, es lo siguiente. Turquía e Israel han tenido recientemente un enfrentamiento. Los israelíes dispararon contra una base de municiones, supuestamente, o una base aérea, donde dijeron que había tropas turcas en Siria. Así que lo que hizo inmediatamente el ministro de Exteriores sirio fue ir a Pakistán. Y ahora sabemos que en Pakistán habló de la necesidad de cooperación en materia de defensa con Pakistán y también de que Siria estaba interesada en unirse al acuerdo de defensa conjunta. Esto es enormemente significativo. Y no solo eso. Después de eso, y con mediación de Estados Unidos, la delegación siria y la delegación israelí se reunieron en Jordania. Y allí, la delegación siria dejó muy claro, y esto se ha informado, que Siria reforzará sus fuerzas armadas. Siria protegerá su propia soberanía. Lo significativo es que precisaron qué entienden por soberanía. Los altos del Golán, que son sirios y que están ocupados por los israelíes desde la Guerra de los 6 días. Así que lo que quiero decir es que Pakistán es un país al que Siria acudió porque tiene ciertas características que ningún otro país posee. No tengo que detallarlas, pero aún así hay que mencionar 2 o 3. Es un país musulmán con armas nucleares. Es un país que no tiene relaciones diplomáticas Israel. Así que, en lo que respecta también al gobierno sirio, saben que Turquía, aunque ciertamente se ha inclinado hacia el mundo musulmán, porque ahora también forma parte del acuerdo de defensa conjunto, la realidad es que el presidente Erdogan sigue apoyando a Israel a través del petróleo de Bakú. Así que hay cierta duplicidad en la política exterior de Turquía, algo que no ocurre con Pakistán. Esa es la importancia de Pakistán. Por eso, no me sorprende en absoluto que Bahrein haya ido al... Bahrein, ya saben, el jefe del ejército o la delegación que fuera, ha ido al cuartel general, porque todo se está haciendo desde el cuartel general. Así que ellos también. Seguro que Kuwait también se sumará. Qatar también se sumará, y todos se sumarán. La única excepción será Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos seguirá resistiéndose durante mucho tiempo, por sus propios intereses. Pero esa es otra historia. Ahora, lo siguiente que ha dicho sí que era noticia, que los iraníes, con la bendición del líder supremo, están enriqueciendo sus reservas de uranio. Sabemos que tienen algo así como 414 kilogramos, y sabemos que se ha enriquecido al 60%. Así que tienen la capacidad técnica, no hay duda, para llevarlo a grado armamentístico, al 90%. Pero lo harán. Una vez más, tengo mis dudas. Digo que no lo harán, porque si están construyendo un marco regional,
el concepto de ese marco regional y el de la seguridad colectiva implican que todos los países son socios, son iguales. Ningún país es hegemónico, porque en el momento en que un país se convierte en hegemónico, ya no hay seguridad colectiva. Se convierte en el concepto de seguridad absoluta. Eso es lo que estaban haciendo los estadounidenses. De eso trataba el marco estadounidense. Porque si los iraníes realmente están haciendo esto, es algo que no se puede ocultar. Y sin duda, en algún momento los iraníes lo anunciarán, y también saldrán del TNP, que han firmado como Estado no poseedor de armas nucleares. Así que creo que los iraníes están centrados en su objetivo desde el principio. Por eso, en mi opinión, si ha salido esta noticia, quizá haya que revisarla de nuevo. Puede que no sea del todo correcta, porque si recuerda, lo que ocurrió fue que el 17 de junio, el presidente Pezeshkian firmó el memorando de entendimiento. Después, el líder supremo, el señor Khamenei, publicó un comunicado. Era evidente que el comunicado quería decir, no estoy totalmente de acuerdo con Pezeshkian. Pero es culpa de Pezeshkian, porque él preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y, evidentemente, en lo que no estaba de acuerdo, era en las armas nucleares. Porque quizá recuerde que muchos analistas iraníes decían, tras la primera campaña aérea estadounidense, cuando no dio ningún resultado, que los iraníes ahora deberían fabricar un arma nuclear. Pero el líder supremo siguió el criterio de Pezeshkian, y Pezeshkian firmó ese memorando de entendimiento. Y el memorando lo deja muy claro. Es algo que han firmado. Lo ha aprobado el presidente de Irán, que también preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y dice muy claramente que mientras estén en marcha las conversaciones, aunque por supuesto las han roto, Irán no hará nada con sus capacidades nucleares ni con sus armas nucleares. También habla de reducir las reservas y de cómo podría hacerse una vez transcurridos los 6 días iniciales. Así que creo que Irán no querrá hacer esto. Tengo mis dudas al respecto. Ahora pasemos a la guerra económica. Mire, en lo que respecta a la guerra económica, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el general Mohsen Rezaei, ha dejado muy claro que se trata de un acto de guerra. Y, una vez dicho que es un acto de guerra, básicamente es una continuación de lo que han estado haciendo los estadounidenses. Lo que hicieron primero fue una campaña aérea de 40 días, que no produjo los resultados deseados. Después, intentaron el bloqueo naval en 2 ocasiones. El primer bloqueo naval comenzó, ya sabe, el 11 de abril, y continuó hasta el 17 de junio, cuando firmaron el memorando de entendimiento. El segundo comenzó en julio, y continúa incluso hoy. Así que ni siquiera eso da resultados, por la sencilla razón de que cuando se impone un bloqueo naval, hace falta mucho tiempo para que dé resultados. Esa es una razón clave. Y la otra razón es que el estrecho de Hormuz está totalmente controlado por los iraníes. Así que ahora esta es la tercera medida que se les ha ocurrido, la guerra económica. Y esto es absolutamente contraproducente. Una vez más, aquí, si observan a los iraníes, han actuado de una manera muy sistemática. Cuando hablan de un acto de guerra, lo que han hecho es lo que yo llamo una ofensiva defensiva. No han optado por la ofensiva, por una ofensiva total. Y digo que han optado por una ofensiva defensiva porque han hecho 2 declaraciones importantes. Una, han dicho que no se permitirá que pase ni una gota de petróleo por el Golfo Pérsico. Esto es importante. Esto significa que olvídense del estrecho de Hormuz, incluso el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb e incluso el oleoducto que va de este a oeste de Arabia Saudí. Todo eso, nada podrá pasar. Así que nadie va a vender petróleo ni gas. Esto es importante. Y lo dicen en serio. La segunda cosa que han dicho es que, si los estadounidenses están librando esta guerra económica, entonces atacaremos todos los activos estadounidenses vinculados a la economía en los países del CCG. Hasta ahora, estaban atacando los activos militares de Estados Unidos en los países del CCG.
Ahora están hablando de todas las empresas estadounidenses, de la infraestructura de inteligencia artificial de Estados Unidos que hay en los países del CCG. De nuevo, algo muy importante. Esto es lo que yo llamo una ofensiva defensiva. Si hubieran pasado a la ofensiva, esto es lo que significa un acto de guerra. Entonces, obviamente, habrían atacado incluso el propio bloqueo naval. Esa es una vulnerabilidad enorme. Hoy tienen las capacidades. Los iraníes tienen capacidades, misiles precisos, misiles de largo alcance, que no pueden ser detenidos por los sistemas de defensa aérea, por una sencilla razón. Todos esos buques tienen sistemas de defensa aérea en cantidad limitada. Así que esa es una vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad es el propio Diego García, la base logística. Es el único centro que tienen. Y allí, en ese centro, los iraníes han demostrado que cuentan con muy buenas capacidades cibernéticas. Recientemente se informó de que en el Reino Unido, 6 o 7 centrales eléctricas, centros de energía, han sido alcanzados por ciberataques iraníes. Así que los iraníes han avanzado mucho desde 2010, cuando se llevaron a cabo los ataques de Stuxnet contra sus centrifugadoras en, ya sabe, la instalación nuclear de Natanz, las instalaciones nucleares de Natanz. Así que lo que quiero decir, Zulfikar, es que siguen avanzando de una manera muy progresiva cuando hablan de un acto de guerra, porque su enfoque no ha cambiado en absoluto. El enfoque es el marco regional. Eso es lo que están buscando. Y así es como veo, Zulfikar, los 5 puntos que has planteado. Excelente resumen, Parveen. Excelente resumen. Muchas personas que escuchan nuestro podcast, muchos responsables de tomar decisiones que escuchan nuestro podcast, agradecerán mucho lo que acabas de decir. Me gustaría añadir alguna aclaración adicional. Y esa aclaración es la siguiente. La información que compartí contigo y con nuestra audiencia global de que el líder supremo había tomado una decisión sigue siendo fiable, incluso hoy, 24 o 48 horas después de que lo hablara contigo por primera vez o te lo compartiera. Y la decisión fue que el líder supremo ha dicho a las autoridades, sí, adelante, enriquézcanlo hasta grado armamentístico y deténganse ahí. No que vayan a fabricar un arma con ello. Esa será otra decisión. Y también se tomó otra decisión. Si la situación llega al límite, si Scott Bessent consigue realmente aplicar una presión económica de verdad, Irán va a salirse del TNP. Y ese será otro punto de escalada por parte de Irán. Así que hay 2 decisiones ahí que debía aclarar. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo en que el ambiente dentro de Irán, por todo lo que me han dicho y todo lo que he observado, sigue siendo muy confiado y muy desafiante. Están muy decididos a aguantar hasta noviembre. Noviembre es su horizonte. No creen que Trump vaya a aguantar hasta noviembre. No creen que esta campaña de máxima presión vaya a conseguir nada. De hecho, todos los indicios apuntan a que en realidad le ha estallado en la cara a Scott Bessent. In fact, blown in Scott Bessent's face. Nobody takes him seriously. Nadie le toma en serio. E incluso China y Rusia han hecho declaraciones diciendo, bueno, pueden imponer todas esas normas para ustedes mismos. No nos las apliquen a nosotros, en nuestra parte del mundo. No significan nada. Y lo más importante, de forma significativa, el comercio entre Pakistán e Irán se va a realizar en moneda local. Debería haberlo mencionado antes cuando hablé de eso. Y es muy significativo porque creo que esto va a ser una puñalada muy importante en el corazón del petrodólar. El petrodólar se debilitará. Su estatus quedará muy mermado cuando un comercio de $10,000 millones entre Irán y Pakistán se realice en moneda local. Y por supuesto, eso no se va a limitar solo al comercio entre esos 2 países. El comercio entre China e Irán también se realizará en yuanes. Así que todos estos acontecimientos, todos estos plazos, todas estas decisiones que se han tomado, apuntan, en mi opinión, en una sola dirección. Y es esta.
Bessent no tiene ninguna posibilidad de tener éxito, igual que no la tuvo la campaña militar de máxima presión. Trump no va a lograr nada. Y si dentro de una semana acabamos ahí, después de que mañana lunes Bessent anuncie lo que sea que anuncie y todo quede en nada, entonces ¿dónde deja eso a Trump? Mire, la cuestión es que usted ha señalado, con razón, que el comercio se hará en moneda local, porque, en cualquier caso, Irán ya comercia únicamente en moneda local. Irán no tiene la opción de operar a través de Estados Unidos o del dólar. Así que el comercio de Irán con China se realiza en moneda local. El comercio de Irán con Rusia también se realiza en moneda local. Entre China y Rusia, más del 90% del comercio se hace en moneda local, en yuanes o en la moneda rusa, rublos. Así que lo que quiero decir es que esta es una de las agendas clave de los BRICS. E Irán es miembro de pleno derecho de los BRICS. Y muy pronto, Irán también será miembro del Banco de los BRICS, que es el nuevo Banco de Desarrollo. Ahora, Pakistán ha solicitado ambas cosas. Pakistán ha solicitado ser miembro de pleno derecho de los BRICS, así como ser miembro del nuevo Banco de Desarrollo. Ahora bien, dado que la presidencia está en manos de India y que India mantiene relaciones hostiles con Pakistán, quizá este año no sea posible. Pero no tengo ninguna duda de que, dado el perfil geopolítico de Pakistán y el enorme trabajo que está realizando hoy para crear, no solo en Eurasia, es una arquitectura asiática y africana, creando el nuevo del mundial, incorporando un marco islámico. El año que viene, la presidencia será de China. China ostenta la presidencia de los BRICS. No tengo ninguna duda de que muchas cosas cambiarán de aquí a 2027. Y Pakistán seguramente entrará, porque es miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. De hecho, el año que viene, en 2027, la presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghái recaerá en Pakistán. Así que Pakistán es el país adecuado, junto con Irán, para formar parte de los BRICS, porque los BRICS son una institución muy importante del nuevo orden mundial. Así que no hay ninguna duda al respecto. Ahora, en cuanto a la guerra económica, lo que está ocurriendo hoy es que los estadounidenses están en serios problemas, y usted lo sabe mucho mejor que yo. Hoy los estadounidenses tienen una deuda nacional de 40 billones de dólares, y los pagos de intereses de esa deuda son superiores al presupuesto anual del Pentágono, que supera el billón de dólares. Están pagando eso. Luego, los japoneses están vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Están vendiendo deuda estadounidense porque quieren estabilizar el yen. Los chinos también la están vendiendo e invierten, en cambio, en oro. Y después está BRICS, como dije. Es uno de los ámbitos donde el dólar está siendo desplazado, y lo está haciendo a gran escala. Es un proceso continuo y va a seguir adelante. Así que el petrodólar tiene serios problemas. De hecho, hace algún tiempo, el propio Woody Vance dijo en uno de los foros que el petrodólar, la moneda estadounidense, el dólar como moneda de reserva mundial, quizá no esté ahí por mucho tiempo. Y los estadounidenses tendrán que vivir con ello. Ya saben, vivir no les va a salir barato. Tienen que adaptarse a eso. Ahora bien, por otro lado, Irán, ante todo, está librando una guerra existencial. Está librando una guerra por su supervivencia. Irán es un país que soporta sanciones desde 1979. Ahora, Irán es hoy ese país que tiene muchas opciones. Las opciones son Pakistán, las rutas terrestres a través de Pakistán, los 3 puertos de Pakistán, Karachi, Port Qasim y Gwadar. Luego están los chinos para ayudar a los iraníes, y los barcos chinos o sus vagones ferroviarios no pueden ser atacados por los estadounidenses. Hay una ruta terrestre que pasa por las repúblicas de Asia Central de 10.400 kilómetros que conecta China e Irán, y este año se puso en funcionamiento. Luego están los rusos a través del Mar Caspio.
Ahora también están desarrollando, junto con Irán, un corredor ferroviario. Claro, eso llevará tiempo. Así que lo que digo Zulfikar es que Irán no es una situación difícil, pero creo que la dificultad se siente mucho más en Estados Unidos. Se está notando allí porque los estadounidenses no están acostumbrados a todas estas dificultades. Así que ahí es donde parece estar el problema. Hay inflación. Y como bien ha señalado, este 3 de noviembre, cuando se celebren las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, es una fecha muy significativa. Y hay mucha gente dentro del Partido Republicano que no está muy contenta con la política del presidente Trump de continuar la guerra en Asia Occidental. Así que estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que ha planteado. Y aún llegando a esta cuestión nuclear, veo qué decisión han tomado. Quizá usted lo sepa mucho mejor que la mayoría. Le estoy planteando un argumento. Mi argumento es que esto es algo que Irán quizá no debería hacer. Porque si miro el objetivo de Irán, para mí queda claro que incluso si deciden enriquecerlo al 90% y no convertirlo en una bomba está a un tornillo de distancia. Eso es todo. Tienen los conocimientos técnicos. Así que esto es algo que no podrán ocultar a los actores regionales. Y los actores regionales deberían verlos como uno de los suyos, no como un hegemón. Ese es mi argumento. Pero de lo que está ocurriendo en realidad, no tengo conocimiento. Quizá tenga usted razón en eso. Bueno, soy periodista y cuento aquello sobre lo que tengo información. Y por supuesto, no informaría de algo que no supiera realmente, o que no supiera que es fiable, o que no estuviera confirmado por las fuentes que tengo. Y lo que sabíamos era que el líder supremo tomó una decisión basándose en esta campaña de máxima presión económica. Eso no significa que no pueda revocar la decisión. No significa que no pueda coger el teléfono y decir, parad, no hagáis eso todavía. Quiero decir, obviamente él es quien debe tomar esa decisión. Y nosotros informamos de lo que sabíamos hace 2 días, que existía esta campaña, y que el líder supremo dijo, de acuerdo, controlamos la escalada. Así que, con todo eso ocurriendo, y sin ninguna posibilidad, ninguna, de que Trump consiga hacer nada, como sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, has sido un observador perspicaz de la geopolítica, de los acontecimientos y de la fuerza militar. Trump no va a llegar a ninguna parte. ¿Qué pasa entonces? Quiero decir, está humillado. Se ha alejado de su supuesto, ya sabes, mariscal de campo favorito, lo cual fue una estupidez. Quiero decir, ¿por qué lo hizo? Así que ya no tiene realmente la capacidad de llamar a Asim Munir tanto como lo ha hecho en el pasado. No es que eso haya parado. Entonces, ¿qué Trump? Mire, ante todo, Trump está totalmente desconcertado. Está confundido. Y ambas cosas apuntan a eso. Primero, ha dicho esto 2 veces, que el estrecho de Hormuz es territorio estadounidense. Lo ha publicado 2 veces en redes sociales. Esto demuestra nerviosismo, demuestra que realmente no sabe lo que está pasando. Y el mismo destino le espera a la guerra económica de Besant. No será diferente. Lo que hizo Trump es precisamente lo que está haciendo Besant, y esto solo perjudicará a los intereses estadounidenses. Como ya ha señalado la dirigencia iraní, atacaremos los activos estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que, ¿quién sale perjudicado? Irán no sale perjudicado, Estados Unidos sí. Así que esta es otra insensatez que van a cometer. Ahora bien, en lo que respecta a los iraníes, aunque el mariscal de campo Asim Munir, una de las cosas que sin duda hará, y que, en mi opinión, será una de sus máximas prioridades, será la mediación, porque los informes sugieren que el presidente Trump tiene mucho interés en poner fin a la guerra, y seguro que él, o alguien más, quizá J.D. Vance, ha hablado con Asim Munir. Así que esto es lo que lleva a Teherán, que intentemos sentarnos una vez más y poner fin a la guerra. Y ahora, en lo que respecta a los iraníes, hay 2 cosas muy claras.
two things are very clear. The first one is that talks La have to primera happen es on que the las agreement conversaciones itself. tienen que You celebrarse have sobre to ese take propio that memorando de you entendimiento. have to take Hay that que llevarlo forward from adelante. 60 Hay days que hacerlo a on, partir de los 60 which días, means lo que that significa now que the ahora time las for talk condiciones para las will be much more conversaciones serán mucho más estrictas. and what that Y eso means quiere is decir that que we han have made dejado it muy very claro que clear impondrán that las we tasas. will levy the Serán algo así fees como el and it will be 7% something del like valor de la carga, 7% of lo the que cargo significa que value, los iraníes which obtendrán means cerca de there are 100 mil millones de implications dólares to al año. $100 billion Y en lo que annually. respecta al estrecho de And Hormuz, as far as aunque han hablado de la the gestión Hormuz con is los concerned, omaníes, el while they control have sigue en successful manos de Irán. arrangement with the Que no Omanis, haya ninguna duda al the respecto. control remains of Iran. There should be no doubts about it. It is Iran that decides, and it is Es very Irán clear quien that they decide, have y decided parece que han on the decidido optar por la non-block ruta del route, norte, that all the que todos vessels los that buques go que in entren and y out salgan will pasen go por through esa the normal ruta, route, la que the está route más which is cerca de closer Irán. to Iran. Además, Then they ya han have dejado already claro que se spelled out permitirá a that Irán vender su Iran will be petróleo de allowed inmediato. to sell it Eso oil significa que immediately. no habrá ninguna There will be restricción sobre el no petróleo, restrictions el at all gas o on los the productos oil, gas, petroquímicos. Se petrochemicals, venderá everything todo. will be sold. También han And dejado they muy have claro also lo de made los it very activos clear congelados. that the Quieren que se frozen liberen assets, inmediatamente 12 and mil we millones speak de about dólares $12 del billion total de activos release congelados, of the que total según se frozen informa, assets, se which is acerca a los reported is 120 close mil to millones de $120 dólares. billion. Así que, cuando se And mira so todo when you esto, look at queda muy all these claro things, que incluso it para Sim becomes Munir very clear no that será una even for tarea Asim fácil. Munir, it will not be an easy task because these are those things on which Iran will not budge Porque at all. estas son cuestiones en las que Irán no va a ceder en absoluto, y Trump es As you consciente de rightly ello. pointed out, the Mire, beginning como usted of señaló this acertadamente al principio, cuando point, expuso sus primeros that puntos, Trump Trump is tiene very mucho keen, interés en esto, and for Trump, y para Trump, las the elecciones de mitad de elections are mandato important. son importantes. So Así it que is es algo very muy important. importante, Even the y los Iranians líderes are aware of iraníes that. son Iranian conscientes de ello. leaders Los líderes routinely iraníes confirm hablan de ello con regularidad. that, look, that is what Pero is mire, important for eso es Iran. lo que es importante So para él. Iran has Irán shown ha soportado el dolor in durante for tantas so many décadas. decades, Iran Irán has aún puede been patient. esperar. Irán tiene Iran has opciones limited militares. options. Irán tiene Iran las holds the cartas. cards. Irán Iran controla el relato. runs the Trump narrative. no hace nada de Trump esto. does not do any of them. Así que la realidad es que So tampoco the puede ser una reality is guerra that prolongada, this cannot be a como, long-drawn bueno, war mucha also. gente sigue diciendo. But some, Es una guerra keep diferente. talking about No it. es una guerra It's como a la de different Afganistán o war. Vietnam, en la que un bando libraba una guerra convencional y el otro libraba una guerra Where it irregular. was one side fighting conventional war, the other side fighting irregular war. It has been a conventional war on both Ha sido una sides that guerra has been fought. convencional librada The por ambos difference bandos. being that the La Americans fought diferencia the es que los traditional estadounidenses warfare, combatieron una the guerra Iranians propia fought del the siglo 21st XX, century. mientras que los iraníes It is a combatieron una guerra del conventional siglo war, and at the XXI. center of the war Es una guerra is the Strait convencional, of Hormuz. y en el centro de la Which guerra we está el know estrecho de that Hormuz. the world is Sabemos que concerned, preocupa al world mundo wants y that que el to be mundo open. quiere que se abra. Así So que that esa is es la where it is. situación. So Iran Irán will tiene el not be control able. absoluto. Llegará un momento en que Okay. Trump no tendrá Trump opciones. has Y lo llevo zero diciendo options. desde hace I've mucho been saying tiempo. this for a Él long time. solo, digamos, ya sabe, su propia popularidad está bajando. La popularidad y la credibilidad de los estadounidenses están bajando. El imperio estadounidense, verá, está decayendo con mayor rapidez. Al perder todo este tiempo, tendrá que volver y empezar a hablar con los iraníes. No hay salida. Come back and start talking with the Iranians. There's no way out. Well, we have come to that conclusion. Bueno, hemos llegado a esa conclusión, y es una conclusión en la que coincide todo el mundo, que sabe algo de geopolítica, Parveen, y tú lo vienes diciendo desde el principio. Así que, ¿te atreverías a hacer una... Quiero decir, no diría atreverías. Sería una estimación muy fiable y extraordinariamente bien meditada sobre hacia dónde va esto a partir de ahora? Estimate of where this goes from here. See, from here, as far as Trump is concerned, Mire, desde aquí, en lo que respecta a Trump, los estadounidenses tienen que volver y hablar con los iraníes sobre el memorando de entendimiento y sobre las condiciones iraníes. ¿Cuánto margen podrá darles Irán? Es algo que corresponde decidir a los dirigentes iraníes. Y por supuesto, aquí el mariscal de campo Asif Munir desempeñará un papel importante. Pero el segundo punto que quiero plantear es que veremos un cambio drástico en la situación tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Las cosas cambiarán drásticamente, según mi valoración, dentro de Estados Unidos y en Asia Occidental. Y el mundo lo está observando.
Así que nos queda muy poco tiempo. Ese es todo el tiempo que tenemos. Ese es todo el tiempo que tiene Trump para venir a hablar. Después, quizá, incluso esta opción de venir a hablar se le haga muy difícil a Trump. become very difficult for Trump to come and talk. Well, that's 60 days away. Bueno, faltan 60 días para eso, Parveen. ¿Cree que el mundo va a poder aguantar otros 60 días de escasez? No creo que la Reserva Estratégica de Petróleo pueda soportar otros 60 días de agotamiento. Depletion. Zulfikar, actually, more than the world, he does En realidad, más que por el mundo, a él no le importa el mundo. Le importa su propia posición como presidente de Estados Unidos. ¿Pueden los estadounidenses sostenerlo, teniendo en cuenta que sus reservas estratégicas de petróleo ya han bajado, según los informes, a niveles de 1983? Les quedan unos 40 días, ya sabe, 40 días de reservas. Además, el precio de la gasolina ha subido y la inflación ha aumentado en Estados Unidos. Así que, ¿pueden los estadounidenses sostenerlo? Esa es la cuestión clave. Verá, el mundo es otra cosa. A él no le importa el mundo. Pero sin duda, tiene que preocuparse por su propio país y tiene que preocuparse por su propia presidencia, por lo que quede de ella. presidency, whatever is left of that. I mean, he's the man who came into the presidency. Quiero decir, él es el hombre que llegó a la presidencia dejando muy claro, en la primera página de la Estrategia de Seguridad Nacional, que sería el presidente de la paz. ¿Y a dónde ha llevado a Estados Unidos? Y de nuevo, lo que ocurrirá es que los estadounidenses, también los legisladores, tienen que pensar seriamente ahora qué hacer con Israel. Israel es un gran obstáculo para la paz en Asia Occidental. Israel está creando muchos problemas, problemas sin fin. Y los estadounidenses tienen que plantearse seriamente, ¿lo importante es Estados Unidos primero o Israel primero? Esa es una cuestión clave sobre la que los legisladores estadounidenses deben reflexionar. The key question for the US lawmakers to ponder upon. Well, I completely agree with you because you Estoy have completamente de faced acuerdo this from contigo, day one. porque has tenido razón desde el primer día. I Y estoy anticipando la humillación total a la que Besant se va a enfrentar en los próximos días. ¿Y cómo va a conseguir salir Besant de eso? Es algo que sinceramente no sé. Pero me gustaría ver la cara que pone cuando se dé cuenta de que en lugar de que Irán quedara aislado, Irán se ha unido cada vez más. Así que muchísimas gracias, Parveen. Aprecio muchísimo tu voz, tu pensamiento y tu análisis. No solo yo, también escucho a muchas personas, de hecho a personas muy relevantes en diversos círculos de toma de decisiones, que esperan con interés estas conversaciones. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Y a nuestra audiencia global, si os gusta lo que hacemos, dad a me gusta y suscribíos. Id a Substack y haceos miembros seguidores. Os enviaremos este análisis de alta calidad a vuestro correo 2 veces por semana. Gracias, Parveen. your mailbox twice a week. Thank you, Parveen. Gracias, Zulfikar. Muchas gracias.